Es muy común que entre las mujeres las cuestiones vinculadas a las especialidades de la ginecología se hablen más frecuentemente. Es muy común entre las mujeres que uno pueda apreciar, incluso por las campañas que se han realizado, que los temas del PAP, que es una consulta frecuente que realizan las mujeres en torno de las cuestiones que tienen que ver con su aparato genital, son más frecuentes. No en el hombre, por lo menos yo lo digo desde mi punto de vista, no son temas que uno habla con sus pares, en el caso del género masculino, la situación que tiene que ver con la próstata. Lo hemos hablado a los temas de salud en muchas vertientes, pero nunca habíamos hablado puntualmente de próstata y para eso invitamos al doctor Ignacio Müller. ¿Qué es la próstata? ¿Cuáles son los síntomas que uno debe prestar atención? ¿Cuál es el tratamiento que existe? ¿Cuáles son las patologías que se presentan? Todas las preguntas que se nos ocurren tienen que ver con el tema de próstata, ampliados a partir de este momento con la presencia del doctor Ignacio Müller en el Pulso de la Ciudad. La verdad que cada vez más frecuente, gracias a los medios de comunicación que han de a poquito ido difundiendo que la consulta urológica en el hombre después de los 45 o 50 años es algo cada vez más importante y más frecuente. Arrancamos puntualmente. ¿Qué es próstata? La próstata es una glándula. La glándula es un tejido, es un conjunto de células y otros elementos más capaces de fabricar sustancias. Esas sustancias, como todas las glándulas que se llaman mixtas, la próstata es una glándula mixta, tienen la capacidad de fabricar sustancias que se vuelcan a la sangre o que se vuelcan a otros conductos de secreción externa, digamos, ¿sí? La próstata cumple con esas dos funciones. Lo que fabrica y vuelca a la sangre es el famoso PSA, que es una proteína, y lo que vuelca hacia conductos excretores es el líquido seminal, encargado de acompañar a los espermatozoides durante la eyaculación con fines de procreación, ¿verdad? Correcto, bueno, y esta glándula, por ser un tejido, puede tener alteraciones entonces. Exactamente, puede tener, es un órgano que cumple con la característica de poder tener alteraciones benignas y malignas. Ajá. Las alteraciones benignas suelen tener que ver con lo obstructivo, con el crecimiento inapropiado, pero en cuanto a la normalidad de sus células. Sí. Y provocar fenómenos obstructivos a la salida de la orina. Eso es lo que se llama la hiperplasia prostática benigna, el mismo nombre lo dice, ¿sí? Es un agrandamiento de las células prostáticas sin que esas células se transformen en algo anormal. Y por el otro lado tenemos lo que es la transformación maligna de las células prostáticas, en donde aparece el famoso cáncer de próstata, ¿no? Bueno, y el hombre, usted dijo, a partir de los 45 años tiene que empezar a consultar siempre. Sí, en realidad está discutido cuál es la edad exacta en la que un hombre tiene que consultar. Esto entre los norteamericanos y los europeos se pelean bastante de cuándo debe ser. Básicamente a los 45 años debiera haber un primer control, por supuesto que si hay antecedentes familiares de padre con una patología prostática maligna, debiera ser antes la consulta, pero entre los 45 y 50 años debiera ser el primer control. Bien, ¿y hay algún síntoma que yo deba prestarle atención para estar más atento? Sí, señor. La mayoría de los síntomas tienen que ver con lo que es la enfermedad benigna de la próstata. ¿Sí? La próstata se torna sintomática generalmente cuando aumenta de tamaño y obstruye la salida de la orina. Esos son los pacientes que consultan por levantarse de noche para ir al baño, disminución del calibre del chorro miccional, sensación de falta de vaciado de la vejiga, o que tienen que hacer fuerza con la panza para que la orina salga, o que tienen que orinar sentados. Bueno, todo ese tipo de sintomatología lo suele dar la hiperplasia prostática benigna. La malignidad de la próstata generalmente no da síntomas, generalmente, salvo cuando o pueden aparecer lesiones a distancia o un crecimiento patológico anormal de la próstata que genera fenómenos obstructivos, pero por invasión, digamos, ¿no? Está bien. ¿Y yo puedo notarlo, digamos, la modificación de tamaño? ¿La puedo sentir? Sí, no como una sensación de pesadez, pero sí con estos síntomas indirectos que te decía recién. Bien, el control es el famoso control del médico a través del recto. Empieza con una consulta médica, con un adecuado interrogatorio o anamnesis, en donde se puede identificar muy bien estos síntomas. A continuación, siempre en la primera o segunda consulta debiera hacerse un tacto rectal, no solo para evaluar el tamaño de la próstata, sino para ver si uno en el tacto rectal toca alguna anormalidad de la próstata.
Y tercero, con el famoso PSA, que es un análisis de sangre que nos muestra el marcador prostático. Está bien, porque yo alguna vez escuché a alguien que decía, no hace falta, con el PSA ya es un indicador. No, eso no es correcto, y te cuento por qué. Se han hecho gran cantidad de estudios en donde se compara cuál es la mejor técnica posible para diagnosticar un cáncer de próstata, ¿sí? Y en la gran mayoría de esos estudios se ha llegado a la conclusión que la combinación entre el dosaje del PSA y el tacto rectal es mejor que cada uno de esas mediciones por separada, ¿sí? Entonces en conjunto se llega a una mejor calidad de diagnóstico, ¿no? Está bien, ¿hay algo que indique que puede ser proclive a alguien a tener alguna situación con la próstata? ¿Algo que tiene con la edad, con la raza? La raza sí, los pacientes de raza negra tienen más probabilidad de tener un cáncer de próstata, eso es así. La edad indirectamente también está asociada. Hay una vieja ley urológica que dice que si todos los hombres viviésemos hasta los 100 años, el 100% de los hombres tendría un cáncer de próstata en algún momento. Eso no es exactamente así, pero sí está asociado a la edad. Es una enfermedad de la tercera edad generalmente. Está bien. ¿Hay anterior a esa edad se puede dar también? Sí, por supuesto. Sí, puede ocurrir. Yo nunca lo he visto por debajo de los 30 años, pero desde los 40 para arriba lo he visto. Y el hombre, digamos, usted dice que consulta con más asiduidad, ¿pero directamente por ese tema o va en general porque tiene algún síntoma? Sí, o viene generalmente recomendado por alguna otra persona que ha consultado, o porque lo que tiene tal vez a favor, entre comillas, esto es que como la patología urológica suele ser sintomática, el paciente consulta por susto más que por otra cosa. Entonces, a partir de ese susto empiezan el control adecuado y uno puede tranquilizar al paciente y estudiarlo como corresponde, ¿no? En el caso de la benigna que usted me señalaba, de la hiperplasia benigna, ¿hay cirugía para eso? ¿Es necesario? Sí, no siempre es necesario. Hoy por hoy la farmacología ha avanzado muchísimo. Hay una amplia cantidad de drogas que pueden usarse incluso con distintos mecanismos de acción y combinarlas para en definitiva, mejorarle el vaciado vesical al paciente, que ese es el objetivo de la desobstrucción, ya sea con medicación o quirúrgica. El objetivo es desobstruir a ese paciente para que la orina se drene, por decirlo, digamos, en forma que lo entienda todo el mundo, se drene más fácilmente y no haya resistencia a esa salida. ¿Sí? Está bien. A ver, cuestiones por ahí que alguien puede preguntar. ¿Hay una cantidad frecuente de veces para ir a orinar por día? No existe una cantidad exacta, ¿sí? Lo fisiológico es entre 3 y 4 horas, más o menos. Un paciente que no tiene ningún tipo de patología debiera ir a vaciar su vejiga y sin que eso le genere ninguna insatisfacción, digamos, ¿sí? La vejiga debe vaciarse de una sola vez. Y después debiera tener uno la capacidad de aguantar entre 3 y 4 horas sin tener mayores problemas. Perfecto. ¿Y la cirugía que usted me mencionaba se utiliza a través de sistemas endoscópicos? Sí, hay varias opciones. Siempre se llega a la cirugía habitualmente una vez que el tratamiento médico ha fracasado. Sí. O ante un paciente que presenta patología muy florida, digamos, ¿sí? En esos casos sí se decide hacer la cirugía y dependiendo un poco a grandes rasgos del tamaño prostático es que se elige una u otra vía. La vía endoscópica se suele utilizar más para próstatas más pequeñas y la vía convencional para tejidos prostáticos más importantes, ¿no? Digamos, ¿qué se hace? ¿Una extracción de la próstata? Se saca, en lo que es la cirugía de la hiperplasia benigna, se saca solamente lo que se llama el adenoma de próstata, no toda la próstata, ¿sí? El adenoma es la porción central de la próstata, que es la que obstruye la salida de la orina. Eso es lo que se saca al momento de tratar una hiperplasia benigna. También, digamos, tiene que quedar la próstata después. El remanente prostático queda, sí, y eso no implica que uno no pueda tener una patología maligna después en la próstata, después de haber sido operado incluso de una hiperplasia prostática benigna. Por eso hay que mantener los controles después, de ahí en adelante. Perfecto. ¿Y es muy complicado el postoperatorio? Depende la vía que se utilice. A ver, por supuesto, cuanto más grande es la próstata, tal vez un poquito más compleja es la cirugía. Pero hoy en día con los sistemas endoscópicos, habitualmente en 48, 72 horas el problema suele estar resuelto, el paciente en la casa y sin sonda vesical, que es a veces el gran temor. A eso quería llegar. Exactamente, el gran temor de los pacientes es, pero doctor, yo me voy a ir a mi casa con sonda y ¿cuánto tiempo la voy a tener? Bueno, hoy en día
Si hacemos una cirugía por vía endoscópica, con 48, 72 horas está el paciente sin sonda en la casa. La cirugía abierta, donde implica abrir la vejiga muchas veces, eso requiere que la sonda quede más tiempo para que la vejiga pueda cerrarse y no existan filtraciones, etcétera. Bien, así que a partir de los 40 y algo, 45, Exacto. podemos decirlo como barrera. Sí, como barrera se puede decir los 45 años para un primer control. Si después de ese primer control está todo en condiciones, uno lo puede estirar un año, etcétera, e ir manejándolo paciente a paciente. Doctor, gracias por estas recomendaciones. Muchísimas gracias por la invitación.